Amén, amén. Bendiciones, bendiciones. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. En esta tarde yo quiero compartirles un tema muy hermoso titulado Súbete sobre un monte alto. Amén. Alabamos el nombre del Señor en esta tarde porque el Señor ha sido bueno, porque para siempre es su misericordia y su fidelidad es grande. Amén. Y sabemos nosotros que cuando estamos hablando de monte, estamos hablando de ir a la presencia del Señor. En Isaías 49 dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí el Dios vuestro. Aquí el Señor, cuando dice súbete sobre un monte alto, no nos está dando una sugerencia al Señor, sino que nos está hablando de un modo imperativo, como una ordenanza, como algo que es necesario que hagamos. Aquí nos deja ver que nosotras somos anunciadoras, somos portadoras de un mensaje de vida para que la voz fuera escuchada. Antiguamente se tenían que subir a esos montes altos. Amén. También nosotros necesitamos subir a esos montes altos para anunciar, para levantar nuestra voz como anunciadoras de Sión, sin temor. Amén. Porque sabemos que el que nos está dando la ordenanza es el Señor y Él nos va a respaldar. Ubicada en un monte alto, amén, se encuentra también la ciudad de Sión, llamada el gozo de toda la tierra, un lugar de perfección y de hermosura. Israel debía de encontrarse con Dios en el tabernáculo en Jerusalén, ya que Jerusalén está ubicado en la cima del monte de Sión. La Biblia menciona los lugares altos y esos lugares que desgraciadamente el pueblo de Israel llegó a utilizar como lugares de culto pagano idolátricos. Estos lugares altos algunas veces fueron derribados. En Segunda de Reyes 23:15 dice que Josías derribó el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho también Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. O sea, derribó aquel altar y el lugar alto, destruyó sus piedras, dice que las redujo a polvo y quemó la imagen de Acera. Hoy te quiero decir, para que nosotros subamos a veces a esos montes altos, tenemos que pasar por diferentes lugares, por diferentes montes, los cuales van procesando nuestras vidas, nos van llevando de un nivel a otro nivel espiritual, porque la plataforma de Dios para usarnos, amén, es escenarios de grandes manifestaciones. Estar en el monte alto de Dios para crecer es donde representa ese lugar de sacrificio y donde tiene que haber sacrificio a Dios. Quiero decirte que allí va a haber tormento de espíritu. Allí va a haber contrición, aceptación a la voluntad de Dios, presagio, orden y afirmación de nuestra fe. Como lo vemos nosotros en Abraham, en Génesis 22, cuando se encontraba en el monte de la tierra de Moriah, ahí su fe fue afirmada. Cuando se le pide en sacrificio a Isaac, a su hijo único, lugar donde nosotros nos acercamos a Dios, donde experimentamos su gloria, allí el cielo y la tierra se tocan, aleluya. Ahí es donde nosotros en el monte alto encontramos la guianza de nuestro Dios, y es el monte donde nos fortalecemos, nos empoderamos para ser hijas de Sión, anunciadoras de su amor y de su poder. Yo quiero hablarte hoy del primer monte, monte Gólgota, llamado también el monte de la calavera, según Mateo 27:33. Este lugar representa la muerte del yo, es el lugar de la crucifixión, es lugar de Calvario. Subir a este monte no es fácil. Dice que este monte es un monte inclinado y difícil de transitar. Y negarnos a nosotros mismos es suprimir nuestro interés personal y dejar que predomine el interés de Cristo. Es muy difícil porque renunciar a nuestra forma, el querer hacer las cosas como yo quiero, amén, y no a la manera de Dios, es no estar dispuestos a veces a identificarnos con Cristo.
En este monte crucificamos todo lo que nos estorba. Y Pablo lo logró cuando dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en Colosenses 3:5 habla también y dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Negarnos a nosotros mismos. Quiero decirte que Cristo pasó por ese monte. Ahí en Mateo 27:33 dice, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haber probado no quiso beberlo. Este sitio era dedicado a hacer ejecuciones públicas. Quiere decir que el mundo y quienes nos rodean deben de ver que realmente tú y yo estamos crucificados con Cristo y nos negamos a nosotros mismos. Cristo al morir y desde el momento que vino a esta tierra humanándose, Él ya estaba negándose a su trono de gloria que tenía y tomó forma de hombre, y el que no conoció pecado porque no pecó. Dios lo hizo pecado por nosotros, pero para que fuéramos hechos justicia de Dios para Él, según 2 Corintios 5:21. ¿Qué significa esa palabra que dice, le hizo pecado? Significa que fue tratado el Señor como si fuera un pecador, aunque no lo era. Solo que Él tomó el pecado de todos nosotros, de la humanidad, y murió sustituyéndonos allí en la cruz del Calvario. Y es necesario que el mundo vea a través de los anunciadores de Sión que ya no vivimos nosotros, que vean que realmente hemos muerto para el mundo y que Cristo reina en nosotros y que hemos dado muerte ya a ese viejo hombre. Yo te invito a que pensemos, a que reflexionemos y que empezamos a decirle al Señor que queremos poder expresar como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque mira, cuando dejamos que Cristo viva en nosotros, las cosas empiezan a cambiar en tu vida. Cuando Cristo entra al corazón de la persona, empieza a entrar ese gozo del cual tú estás a veces necesitando. Empieza a llenarse ese vacío de Dios que hay en la persona, porque muchas veces se prueba en el mundo, se prueba en los placeres, se prueba aquí y allá, pero sigue habiendo en la persona un vacío, y ese vacío es el vacío de Dios. Y yo hoy, como una anunciadora del Señor, te quiero decir que hoy el Señor quiere que tú le digas, me niego a mí misma, me niego a mí mismo y me crucifico contigo, Señor, para yo poder decir que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Padre, yo en este momento te pido por cada persona que está ahí escuchando este audio, para que este audio, Señor, pueda hacer un eco en sus corazones, en sus vidas. Por aquellos que tienen el deseo de servirte, de amarte, de buscarte, yo te pido que tú les ayudes, que tú los guíes, que tú les muestres que hay un camino mejor, que hay ese monte, Señor, en el cual podemos encontrarnos contigo. Sí, es verdad que a lo mejor se va a pasar por ese monte de la calavera, en donde será necesario morir para que tú, oh Señor, puedas vivir en la vida de cada ser humano. Te pido bendiciones para la persona que esté escuchando este video. Este es el propósito, Señor, que su vida sea tocada, que su vida sea bendecida, que su vida, Señor, pueda entrar en una nueva dimensión contigo. Yo bendigo a cada persona en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.